Hola, profe. Bien, ¿y usted? Bien también. Se ven tímidos. Hola, profe. Buenas tardes. Para Bárbara. Aprovechando que veo el nombre de Bárbara, les informo que por hoy día, eh, se eliminaron ciertos prerequisitos para que se puedan inscribir en los selectivos que deseen, ¿ya? Lo pueden hacer ustedes mismos, inclusive. Pero sí les pido mucha conciencia porque hay electivos que prácticamente están copados ya, como por ejemplo derecho aduanero. Hay otros electivos que sí se podrían en este caso eh, se podrían utilizar como lo sería medicina legal, como lo sería este electivo que me preocupa mucho, el del profesor Moncayo, porque él tenía en el primer semestre los 15 alumnos, ¿me entienden? Lamentablemente ahora no estaría alcanzando el cupo. Entonces, el electivo de él es derecho arbitral, arbitraje comercial. Eh, yo diría esos dos electivos preferentemente para quienes quieran inscribirse, ¿no? Porque los otros realmente están copados ya. Y la otra situación que me preocupa, y no sé si hay alguna alumna acá presente, que se haya inscrito en el electivo de litigación oral y, y haya sido eh, su designación eh, pospuesta para el próximo semestre. Eh, Eso me interesa también para que no se vayan a perjudicar. Las alumnas y el alumno eventualmente. Me parece que hay tres alumnos que todavía no han eliminado la asignatura. Entonces les pido que por favor lo hagan, ¿no? Y obviamente con el compromiso que el próximo semestre van a poder tomar esa asignatura, ¿no? ¿Hay alguno de los alumnos presentes que no lo haya hecho en la asignatura de litigación oral? ¿No? Bien. Continuamos entonces, ¿ya? Eh, no sé si respondo tu pregunta, Bárbara, en relación a lo que me consultaste ayer. Hoy día Sí, los alumnos profe. pueden inscribirse, ¿ah? Sí, sí, sí. Pueden inscribirse. O sea, yo sugiero, pero la verdad que electivos muy abundantes tampoco es la idea. Pero obviamente que si se quieren inscribir en derecho aduanero, que lo hagan. No es posible impedirlo tampoco, ¿no? Eh, Profe, bien, disculpe. sí, por supuesto, Felipe. Profe, de casualidad, ¿no podrá hacerse una excepción con el electivo de arbitraje comercial internacional? Es que de verdad varios tratamos de tomarlo ya el semestre pasado, por ejemplo, ¿Mm? y tuvimos que cambiarlo. Y pucha, Pero no ojalá lo que los cambien, chicos se... no lo Claro, cambien, porque si ustedes lo cambian, por ejemplo, hasta hoy día hay plazo. claro, la idea es que los chicos se inscriban al electivo porque de verdad Sí, es súper exacto. bueno. Yo les pido porque habían 12, faltan 3, Sí, faltan 3 ¿no? cupos. Tienen que aprovechar de tomarlo porque de verdad que es bueno y que no se pierda, pues. Entonces yo les pido que por favor tomen la asignatura. ¿M? Porque así si se completan los 15 cupos, yo solicito formalmente al director de escuela que pueda impartir el electivo. ¿Me captan o no?
Yo creo que ese electivo está más cerca. Ahora, medicina legal, habiendo 5, se imparte igual, ¿ah? Se imparte igual, ¿ah? Porque es un profesor con jornada completa, a diferencia de los profesores de hora que se requieren 15. Bien, vamos a volver entonces a las diapositivas. Me parece que habíamos quedado en los alegatos finales, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bien. Bueno, ¿qué podemos decir de los alegatos finales? Los alegatos finales, a diferencia de todo lo anteriormente señalado respecto de lo que era el juicio oral en sí, en donde preferentemente o de manera especial o esencial se testeaba la prueba y por ende eran alegatos o eran, mejor dicho, era oralidad no en este caso, oralidad que no era argumentativa, esa es la palabra, oralidad no argumentativa. El alegato final, y como los americanos le llaman alegato de clausura, yo me atrevería a decir que es el único momento en el cual los litigantes van a poder expresar sus pensamientos, sus emociones, sus convicciones, lo que piensan, lo que sienten, pero siempre sobre la base que deben de ser suficientemente cautos y dejar en manos del tribunal la decisión final. Por ejemplo, yo podría decir, conforme a lo que se ha visto en este juicio, a la declaración de Pedro, Juan y Diego, quienes han sido coherentes y consecuentes en sus dichos en cuanto a señalar que efectivamente la participación del imputado fue tal y fue él quien, tomando el arma, finalmente dio muerte a la víctima, no habría cabida a duda razonable para poder estimar lo contrario. Y en tal sentido, entonces, su señoría, dejo en ustedes la decisión final sobre la base de lo que ustedes mismos han podido observar, que en opinión de este Ministerio Público o en opinión de este querellante, se relaciona directamente con la teoría del caso propuesta desde un comienzo. Algo así, ¿no es verdad? O sea, siempre uno tiene que ser generoso y tiene que ser respetuoso con el tribunal, porque va a ser el tribunal finalmente el que va a generar la decisión final, ¿no es verdad? Entonces yo en este alegato sí puedo incorporar calificativos respecto de los hechos,
Yo sí puedo decir que el imputado es un asesino, que el imputado es un actuó sobre seguro, que el imputado, en este caso, se aprovechó de las circunstancias, todo lo que ustedes quieran señalar, yo sí puedo agregar calificativos. Pero ¿qué es lo importante? Yo lo decía ayer también. Lo importante es no divorciarnos de la prueba, porque la prueba en estos sistemas acusatorios, por ejemplo, resulta de la esencia. ¿Y por qué resulta de la esencia? Porque a diferencia del sistema de la prueba legal o tasada, en donde la prueba estaba ex antes calificada por el legislador o cuantificada por el legislador, en el juicio oral no hay ninguna prueba que esté cuantificada. Por ende, la prueba va a ser cuantificada toda de igual forma, o debiera ser cuantificada toda de igual forma. ¿Por quién? Por el tribunal oral en lo penal. No sé si perciben esa diferencia relevante, ¿no? ¿Verdad? Muy Profesor, relevante. Sí. no sé si está compartiendo su PPT porque yo no lo veo. O quizá ¿Cómo? todavía no. Que no veo el PPT. O a lo mejor todavía no lo ha empezado a compartir. ¿Quién no ve, perdón? El PowerPoint, ¿No lo ve? no, ¿Va? no me aparece. No sé si los demás ven. Yo tampoco lo veo. Ah, perdón. ¿Va? ¿Qué pasó? Y ustedes no me habían dicho nada. Estaban calladitos. Pero estaban escuchando, sí. Sí, Sí, profe. yo pensaba que estaba como hablando de una introducción antes de empezar con el PPT, por eso no le había dicho nada aún. Gracias a... ¿Quién intervino, perdón? ¿Catalina? Sí, yo, Catalina. Sí, pues si no hubiésemos hecho la clase así, tal cual, y ustedes no hubieran puesto, no hubieran... Ahora sí están viendo, ¿no? Sí, ahora Sí, sí. profe. Es que entré por una vía... Entré por una vía no destinada al efecto. Gracias, Catalina. De nada, profe. Ahí estábamos, ¿no? Alegatos finales. Ahora sí. ¿Sí? No, profe, el anterior, en ese. ¿Estábamos bien ahí? ¿Alegatos finales? Es lo que había dicho. Sí. Ya. Bien, entonces sobre lo que yo estaba expresando y que Catalina me cortó la inspiración, pero estuvo bien, finalmente lo que yo les quiero decir a ustedes es que acá la prueba resulta trascendental. No hay prueba anticipada, no hay prueba previa, no hay prueba que el legislador haya de una u otra forma valorado de manera anticipada. ¿Ah? Entonces, como la prueba no está valorada de manera anticipada, y yo necesariamente en este alegato final tengo que hacer mención a esa prueba. Por ejemplo, debo de señalar a su señoría ilustrísima, o a su señoría, perdón, me da con decir ilustrísima. Debo señalar a su señoría que de la, de la narración de los hechos o de la interrogación a que fue objeto el testigo Juan Pérez, se logró absolutamente, en opinión de este ente acusador, acreditar
que el imputado tuvo participación. De hecho, el testigo Juan Pérez señala que lo vio, que inclusive lo describe perfectamente, su señoría. Entonces, la verdad que ante esas evidencias no existiría otra conclusión que aquella que signifique señalar que existe absoluta convicción, y es más, no hay duda razonable alguna en pensar que el imputado acá presente es quien cometió el homicidio por el cual se le pretende condena o se le pide condena. Sin embargo, su señoría, en ustedes finalmente quedará la decisión final. Son términos o son frases que uno de otra manera uno los tiene que utilizar, que son parte por lo demás de una destreza del litigante, porque uno no puede tampoco decir yo creo, yo pienso, yo creo que debe ser condenado. No, sí, está bien, yo creo, yo pienso, pero uno tiene que ser amable con el tribunal y decir, finalmente es el tribunal quien decide, ¿no es verdad? Pues un litigante debería decir eso. ¿Ah? Ese es el alegato final, o sea, acá realmente estamos dentro de un escenario argumentativo. Acá estamos dentro de un escenario, como yo le decía ayer, relacionado con una audiencia en donde el buen comentario, la buena oratoria podría ser bien vista, pero esa buena oratoria tiene que estar vinculada siempre y necesariamente con la prueba, con lo que se produjo dentro del juicio. Porque si está descontextualizado con lo que se produjo dentro del juicio, realmente tampoco va a importar de mucho. ¿Ah? El hablar bonito acá por sí no vale mucho. Importa en este caso el hablar bonito, pero en la medida que yo lo relacione con la prueba. Que yo en el fondo le recuerde al tribunal lo que ocurrió dentro de ese juicio. Y que, por cierto, le recuerde con mayor énfasis, y es obvio, que mi teoría del caso se acerca mucho más a lo que ocurrió en el juicio. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que finalmente importa. ¿Ah? No quiero, antes de terminar esta materia, a propósito de la clase que veíamos ayer con el profesor Moya, que nos quedamos después en la clase de litigación oral, dos ideas muy importantes, creo yo. La primera, el concepto de juicio oral. El concepto de juicio oral no es otro que un verdadero test a las evidencias. O sea, es una fiscalización a las pruebas que se presentan. Eso es el juicio oral en una síntesis, por así decirlo, ¿no? ¿Verdad? Juicio oral significa fiscalizar la prueba. De un punto de vista adversarial, o sea, ambas partes van a fiscalizar la prueba. Van a tener accesos a prueba y, por cierto, la van a debidamente informar al tribunal. Ya sea para que se acredite esa prueba o simplemente para que se desvirtúe. Y lo segundo, la teoría del caso. Acá hablamos de una terminología nueva que se llama teoría del caso. La teoría del caso parte de la base que yo sí tengo que conocer dogmática, sí yo debería de conocer algo de derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso puntual de que estamos hablando, un homicidio, por ejemplo, yo tengo que saber el tipo penal. Los elementos del tipo penal, puntualmente del homicidio. Y esos elementos que son abstractos, como por ejemplo el matar a una persona, la intención de matar a una persona, el utilizar el medio idóneo para matar a una persona, por ejemplo. Todos esos elementos que son abstractos
yo a través de la teoría del caso puedo atraer los elementos fácticos mediante proposiciones fácticas, o sea, lo que yo creo fácticamente, yo atraigo esos elementos al tipo penal, los acerco al tipo penal. ¿Cómo los voy a acercar? No los puedo acercar de manera forzada, obviamente, ¿no es verdad? Los tengo que acercar de manera natural. ¿Y cuál va a ser ese medio natural? Por cierto, las evidencias. El testimonio de una persona u otra. Entonces, en eso consiste finalmente el juicio oral, ¿ah? En cómo yo soy capaz de darle realidad a mi teoría del caso. En cómo yo soy capaz de concretar y aterrizar el tipo penal que está en el artículo tanto del Código Penal. ¿Cómo lo voy a aterrizar? Lo voy a aterrizar con ellos. Yo voy a traer el tipo penal y voy a decir, acá está el tipo penal y este tipo penal coincide. ¿Con qué coincide? ¿Con lo que yo pienso? ¿Con lo que yo siento? ¿Con lo que yo creo? No. Coincide con los hechos. Con los hechos que yo he descrito previamente. Con los hechos que yo probé o pienso que probé previamente. Y por cierto, en los alegatos finales va a coincidir con qué? Con los hechos que yo finalmente he concluido que así ocurrieron. Porque el alegato final es un alegato de conclusión. Pero no conclusión abstracta, sino una conclusión concreta. No sé si hay alguna pregunta en relación a este tema. ¿No? Bien, y finalmente, luego de estos alegatos finales, se le da nuevamente la intervención o se le da la posibilidad al acusado para que diga algo, si desea renunciar o no a su derecho de guardar silencio. La verdad que en mi opinión muy franca y sincera, estas intervenciones que se le da al acusado no resultan ser muy yo diría, efectivas, ¿no? Más bien son de carácter simbólica, porque derechamente el acusado va a tener la oportunidad de intervenir en juicio por la vía de la prueba testimonial. Yo diría que el principal testigo que tiene la defensa es precisamente la versión del acusado. No necesitamos que el acusado dé declaraciones anticipadas o declaraciones finales, como diciendo, aquí estoy yo, la verdad que me están imputando un hecho del cual yo no cometí, y bla, 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 bla. No, a mí lo que me interesa tal vez que en un examen directo y después en un contraexamen se pueda evidenciar que mi testimonio resulta veraz, ¿no es verdad? Resulta convincente. Entonces, de ahí que en lo personal no concuerdo cuando se le da la oportunidad al acusado para que diga cosas. Porque hay otra palabra que me gustaría que desterráramos de este juicio oral, ¿ah? Y que también ayer lo escuchaba con algunos alumnos en litigación oral, que fueron reiterativos en emplear esta palabra, y que yo muchas veces la empleé de manera errada, se me salió de otra manera, que es declaración. Los testigos no declaran. El imputado no declara en el juicio oral. Los peritos no declaran en el juicio oral. Los peritos, los testigos y el imputado como testigo principal de la defensa, lo que hace es relatar los hechos,
pero por la vía de un interrogatorio, que es muy distinto a una declaración, porque la declaración es libre, la declaración yo diría que es desordenada, no necesariamente ordenada, yo digo lo que pienso, lo que creo, a diferencia del interrogatorio, porque el interrogatorio, si por algo se caracteriza, es que la persona que está interrogando está guiando al testigo, no para que mienta, no, lo está guiando para que definitivamente la información que sale del testigo sea una información ordenada, sea una información cronológicamente correcta. Y más que todo yo le diría sea una información entendible, no aburrida. ¿Qué quieren que le diga? O sea, no hay nada más aburrido que escuchar a una persona en 10 minutos decir un montón de cosas. No le entendí lo que quiso decir o dijo tantas cosas que realmente lo dijo todo, pero al final no dijo nada. No sé si me están captando el mensaje. ¿Me entiendes, Pablo, lo que estoy queriendo decir o no? Sí, profesor. Esto es muy importante porque en definitiva se tiende a pensar que las personas declaran. Y no es así. Hay una película argentina que salió en Netflix, ahora último, que recomiendo que lo lean, que la vean, para que adviertan cuál es el error que ocurre hoy día en el sistema argentino. Las películas a veces reproducen los errores, ¿no es verdad? Se llama Crímenes de Familia. ¿Alguien la vio, no? Yo la vi. Tú la viste, Pero, Bárbara, ¿no es cierto? sí, pero profe, a propósito de eso, es que igual me adelanta cómo comentarla porque quizás haga spoiler, entonces no sé. Ya, la que no la vio, que no me escuche. Lo que pasa es que finalmente la mujer compra el archivo al abogado porque ya no había nada más que hacer en el caso. Sí, Entonces, pero ándate, por favor, a la escena, por ejemplo, de la declaración inicial del imputado. Ese imputado era un caballo desbocado. Habló, habló y habló y habló. Dijo todo lo que quiso. claro, o sea, Y incluso después, dejó mal a su pareja, sí, y sí, sí. después el tribunal le pregunta al abogado, ¿usted, abogado, quiere interrogarlo? Y el abogado, en vez de interrogarlo, dice, no, está bien, gracias. ¿Me entienden o no? Claro. Entonces, lo que quiero decir que acá no se trata de dar testimonios argumentativos, ni dar testimonios penosos. No, acá se trata de una cuestión muy seria que se refiere a cómo yo doy la información ante el tribunal. Y es una información que debe ser ordenada, una información entretenida, una información creíble. No se trata de yo entrar en un lamento, porque yo luego de escuchar a ese personaje en esa película que reproduce el sistema argentino, no me cabe la menor duda que así es el sistema argentino. Es un lamento, pues. Eso es lo que no se quiere finalmente, ¿me entienden? Que el imputado diga, no, yo soy el más bueno de todos, yo no he hecho nada, y bla, 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 bla. Eso no es creíble, mis estimados alumnos. Profe, ¿Sí? eso significaría entonces, claro, que el abogado primero no conocía las técnicas de litigación y lo otro, Obvio, que porque no tenía un no control conoce sobre el litigación juicio. oral. Y es No tenía más, control. el sistema argentino no lo ha empleado correctamente. Y no es que nosotros seamos más que los argentinos, no, o sea, acá no se trata de ser superiores, no. Sino simplemente se trata de que este sistema que nosotros pretendemos instaurar y pretendemos que ustedes conozcan, ¿no es verdad? Escúchenme bien, es un sistema nuevo.
Nosotros estamos tomando leche todavía respecto a este sistema. ¿Ya? No estamos tomando alimento sólido, sino estamos tomando alimento líquido. Eso significa que nos va a costar mucho. Como un bebé, po. Un bebé de a poco, ¿no es verdad? Va entendiendo el sistema, lo va digiriendo, qué sé yo. Porque nuestra cultura es una cultura argumentativa. Ese es el problema nuestro. Entonces pensamos que todo es hablar bonito, es, qué sé yo, decir lo que se dice en una audiencia de prisión preventiva, por ejemplo, hablar bonito, justificar las cosas, pero a la hora de tener que interrogar a un testigo o contrainterrogarlo, la cosa cambia. Si no es menor, yo creo que es una grave crítica que se hace al sistema judicial americano, por ejemplo, en esta serie Suits, cuando precisamente el tipo que era más brillante en los juicios y que le iba bien, no era abogado. No era abogado. Entonces, es una crítica real para el sistema. O sea, realmente acá, ¿quiénes son los litigantes? ¿Los abogados? O sea, ahí tenemos que entrar a pensar, ¿no? ¿Verdad? Si para ser litigante yo requiero de tanto conocimiento, no. O requiero de otras destrezas. Porque acá nos concentramos mucho en lo dogmático. Esa es la verdad, le soy sincero. ¿Ah? En lo dogmático. Sí, lo dogmático me va a servir, pero ¿me va a servir para qué? Para alegar ante una corte de apelaciones. Me va a servir para una audiencia de prisión preventiva, pero no me va a servir para el juicio oral. Esa es la realidad. No me debería servir para el juicio oral, porque para el juicio oral necesito otras técnicas diferentes. Y ahí está lo no argumentativo. Bueno, me parece que me pasé un poco, ¿no? Ya, entonces habíamos terminado ya los alegatos finales, intervención del acusado, y volvemos nuevamente a la prueba. La prueba dentro del juicio oral. Habíamos visto la prueba anteriormente con ciertas características, que la prueba era libre, ¿no es verdad? Y que de una u otra manera los medios de prueba también eran ilimitados, ¿no? Volvemos nuevamente sobre la prueba, el régimen de libertad probatoria, ¿en qué consiste? La primera idea que tenemos acá es que efectivamente el legislador le ha dado mayor o menor libertad a los jueces para apreciar la prueba. Históricamente le dio muy poca libertad a los jueces, sobre todo en los sistemas inquisidores, donde ustedes mejor que yo lo saben ya, todavía existe nuestro sistema judicial civil, procedimiento ordinario, donde se aplica la prueba legal o tasada, procedimiento sumario, procedimiento ejecutivo, la prueba legal o tasada. Sin embargo, de a poco se ha ido flexibilizando aquello, y así, por ejemplo, en el sistema procesal penal, ya encontramos un sistema de valoración de prueba mucho más flexible, que es el sistema de la sana crítica, que si bien es cierto es libre, está subordinado a ciertas reglas, a ciertos requisitos, que yo diría van más bien en garantía de las partes y van en garantía a lo que entendemos de una noción de debido proceso. O sea, dicho de otra forma,
la sana crítica lo que pretende es evitar el arbitrio del juez y que se entienda que el juez falló en cuanto o valoró la prueba respecto o teniendo en cuenta ciertas pautas. ¿Y cuáles son estas pautas que tienen que ser, en este caso, necesariamente respetadas por el tribunal? Primero, los principios de la lógica. Cuando yo le hablo a ustedes de los principios de la lógica, estoy yendo a lo más básico del pensamiento humano. Y cuando hablo de pensamiento, a lo menos tengo que ser capaz de hilar un antecedente con una conclusión. No estoy hablando de lógica jurídica, ojo con eso, sino estoy hablando de principios de lógica, o sea, de lógica universal. Como si en matemáticas, si empleáramos la lógica, sería que 2 más 2 siempre va a ser 4, ¿no? Nunca podría ser 3. La lógica a mí me indica, por ejemplo, que voy a emplear un término muy simple, ¿no? La lógica a mí me indica que por las leyes de la naturaleza, que son muy básicos, ¿no? Y yo no puedo volar. La fuerza de gravedad me lo impide. La lógica a mí me indica que va a haber una oscuridad a cierta hora del día, que yo no voy a poder tener luz natural, por ejemplo. Eso es lógica, o sea, de una u otra manera yo empleo el razonamiento. ¿Lo entienden o no? Y esos principios comúnmente aceptados, donde la conclusión reflexiva fundada en el razonamiento debe ser un instrumento básico para el juez, negando con ello, yo creo que acá está un poco la clave, ¿no? Yo tengo que negar la interpretación del absurdo. Por ejemplo, por eso de lo que está ocurriendo ahora con esta pandemia sanitaria. ¿Qué podría yo pensar como algo absurdo? Les pongo los siguientes datos. Yo concurro al supermercado. Yo concurro sin mascarillas. Yo no me lavo las manos en forma previa y es más, no voy tampoco con alcohol gel. ¿Cuál podrá ser la conclusión más lógica de aquello? Si estoy en un lugar que está en cuarentena por lo demás. ¿Cuál será la conclusión ahí? Lógica. Cualquiera de ustedes, pues esto es fácil. Camila Fernández, ¿qué piensas tú? Que se va a contagiar de COVID. Obvio, de todas maneras, que me voy a contagiar de COVID. Eso es un principio de lógica, de todas maneras. Y para eso yo necesito lógica jurídica. El absurdo, ¿cuál sería? No, resulta que yo tengo mis anticuerpos súper bien, mis vitaminas, yo consumo vitaminas, qué sé yo, y la verdad que es prácticamente imposible. Es un absurdo, porque hoy día la probabilidad alta es que me termine contagiando de COVID-19.
Más allá si tenga los síntomas o no, eso es otra cosa. Entonces se entiende cuando hablamos de los principios de la lógica, son cosas comunes, de sentido común. De sentido común. Las máximas de la experiencia, yo diría que son más básicas aún, porque el principio de la lógica me exige una suerte de razonamiento. Las máximas de la experiencia es de lo que yo vivo en el día a día. Tal vez es lo más básico, es lo más primario. Y es lo que habitualmente experimenta un hombre medio en su vida diaria. Un hombre que, por cierto, forma parte de una sociedad. Entonces, las máximas de la experiencia están relacionadas también con el juez, porque el juez es un ser humano. El juez es persona. Y al momento de fallar, el juez tendrá que evaluar estas máximas de la experiencia, ¿no es verdad? Por ejemplo, ¿qué me indican a mí las máximas de la experiencia respecto de un año normal en cuanto a el tráfico vehicular en las mañanas? Está atochado, que hay mucho tráfico, se quieren lanzar. Exactamente. Hay mucho más tráfico en las mañanas que, por ejemplo, a mediodía o hasta inclusive en las noches. Entonces, si se produjo, por ejemplo, un accidente de tránsito con resultado de muerte y se señala que a esa hora no había tráfico, eso no está muy relacionado con lo que yo experimento en el día a día, ¿no es verdad? Y si me logran acreditar que efectivamente había mucho tráfico y eso provocó el accidente de tránsito y bla, 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 entonces eso me resulta muy creíble. A diferencia de otra tesis que me diga, no, realmente acá no había tráfico, salvo que estemos en presencia de un lugar apartado, de un lugar donde efectivamente no hay tráfico habitualmente, o sea, de un lugar excepcional, por así decirlo. ¿Me entienden o no? O sea, acá las máximas de la experiencia juegan mucho respecto a la valoración de la prueba porque humanizan al juez, pues. El juez va a creer más un escenario que es posible que a un escenario que es improbable. ¿Tú me querías decir algo, Felipe, que estás con la mano ahí? ¿Levantada? Ah, no, profe, fue hace rato. La dejé arriba. ¿Te quedó ahí la mano? Bien. ¿Se entienden las máximas de la experiencia diferenciándolas con los principios de la lógica o no? Sí, profe. Qué bueno. Y finalmente tenemos los conocimientos científicamente afianzados, que en mi opinión es el requisito más rígido y más estricto y más difícil a su vez de controvertir cuando el juez se afianza o argumenta su fallo en estos principios científicamente afianzados, ¿no es verdad? Porque cuando el juez falla conforme a la ciencia o arte y ampara su fallo, por ejemplo, en un resultado pericial, ya ahí es diferente, no es tan fácil poder desvirtuarlo. Porque ella no se relaciona con la lógica, no se relaciona con la máxima de la experiencia, sino que además requiere un conocimiento adicional. O sea, tengo que ir a la ciencia,
a la ciencia que el juez aplicó para poder llegar al resultado de su decisión. Un examen de ADN, un examen de alcoholemia, un examen de estupefacientes. Claro, ahí contra eso ya es más difícil, ¿no es verdad? Yo no puedo llegar y desvirtuar así nomás. Yo no puedo atacar un examen de alcoholemia así nomás diciendo, no, es que resulta que este señor es un hombrón. Y la verdad que sus kilos le permiten asumir ese grado de alcohol que él tenía en la sangre. No estaba tan mal. O sea, no es llegar y decir aquello, ¿me entienden? Porque la alcoholemia, la verdad que es un resultado más o menos objetivo. Y los jueces se guían mucho, obviamente, por estos resultados científicos. Lo mismo sucede con un resultado de un ADN, o sea, en cualquier delito de sangre o delito de libertad sexual, contra la libertad sexual, el ADN va a ser determinante. ¿Me captan? Entonces, cuando hablamos de los conocimientos científicamente aceptados, son aquellos conocimientos derivados de conclusiones científicas mediante el uso de instrumentos estándares que se miran como objetivos, siendo su resultado estimado como válido con escaso margen de error. O sea, acá, la verdad que a diferencia de la lógica y de las máximas de la experiencia, los principios científicamente afianzados tienen un escaso margen de error, porque se probó en forma previa. Es lo que ocurre, por ejemplo, hoy día con la vacuna en contra del COVID-19. Esa vacuna, para que sea efectiva, para que sea válida, para que científicamente sea aceptada, no es llegar y venderla en el mercado. Tiene que ser probada en forma previa, en laboratorios, y que sus resultados sean eficientes, porque de lo contrario la vacuna no va a tener ningún valor, ningún sentido. Entonces esa vacuna lo que tiene que tratar de eliminar es el margen de error, o sea, mientras menos contagiados, vacunados existan, es lo mejor. ¿Entienden? Entonces, de estos tres límites, el más complejo de derribar, es un conocimiento científicamente afianzado. En la valoración de la prueba, el juez deberá utilizar los mencionados criterios, como ya le indiqué, a objetos de llegar a una conclusión con una carga, yo diría, la carga será más o menos objetiva. Ahí la imagen, en mi opinión, no está proyectando la idea que yo quiero mencionar. Porque lo que el juez va a decidir es una decisión más o menos objetiva, que va a tener un componente subjetivo, sí, siempre. Siempre. Y ese complemento subjetivo se va a relacionar con el margen de error. Sin prejuicio de ello, lo que yo aspiro como sociedad es que los tribunales de justicia, al momento de valorar la prueba, se alejen de lo subjetivo y se puedan, en este caso, allegar un poco más a lo objetivo. Pero sigo pensando, sigo diciendo, más o menos objetivo. Y créanme que la relatividad acá no es una cuestión antojadiza,
porque la relatividad dice relación con nuestros sentidos, dice relación con nuestra condición de ser humano. Acá no estamos buscando ni verdades, no estamos buscando resultados exactos, no estamos queriendo ser necesariamente 100% objetivos, no. Acá tenemos que darle lugar a nuestra realidad como ser humano. Y por eso que en estos conceptos tenemos que ser necesariamente relativos. Esa es la gran diferencia, yo diría, del sistema americano con el sistema continental, por ejemplo. El sistema continental sigue estando anclado, amarrado a lo que es, por ejemplo, procesalmente hablando, la verdad jurídica o la verdad procesal. No, los americanos, yo soy más partidario de hablar ya no de verdades, sino de hablar de probabilidades. ¿Qué es lo que fue qué es lo que ocurrió de manera más probable? Y para yo determinar qué es lo que ocurrió de manera más probable, tengo que aplicar estas pautas que me da el legislador para valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, ¿no? Lo cual no significa que los tribunales no tengan convicción al momento de fallar. Obviamente que van a tener que tener convicción, ¿no, verdad? Bien. No sé si hay alguna pregunta. Profesor, yo tengo una pregunta. Por favor, No me Pablo. quedó clara la idea acerca de la subjetividad que debe tener el tribunal. Usted habló Ya. de el margen de error y del complemento subjetivo, pero con subjetividad se refiere a una arbitrariedad, Sí, porque me estoy refiriendo más que todo a eso porque la verdad que el tribunal, no olvides tú, como es un ser humano, los que fallan, podrían en su subjetividad, en su fuero interno, creer o pensar ciertas cosas que no son. Más allá de probablemente contar con los instrumentos que le franquea la ley y todo lo que tú quieras. Pero acá siempre va, como la prueba no está valorada por la ley, sino que la prueba tú la puedes valorar libremente siguiendo estas pautas que acabo de señalar. Entonces, siempre van a haber márgenes de subjetividad. Ahora, los márgenes de subjetividad permitidos son aquellos que se relacionan con los estándares de convicción. Por ejemplo, en un juicio civil, juicio oral, civil, no ocurre acá en Chile, pero pongamos como ejemplo Estados Unidos. El estándar de convicción es la preponderancia de la evidencia, o sea, lo que es más creíble. Esa es una subjetividad permitida. Yo creo más esta conducta versus esta otra, con un margen de error bastante importante porque es el 50% más uno. Pero la pregunta es, ¿la credibilidad es antojadiza? No. La credibilidad no es antojadiza. La credibilidad surge a consecuencia también de un sistema que se viene desarrollando o se viene perfeccionando en años. Hay una cultura en los países anglosajones, sobre todo, hay una cultura de lo que es correcto. Porque en esos países, cuando tú mientes, por ejemplo, las sanciones que tú tienes son altas. Entonces, por eso que es mejor no mentir y espontáneamente decir lo que corresponde. No llevar testigos mentirosos, qué sé yo, no tratar de defraudar al sistema. Entonces, por eso que el juez, atendido a que los que están interviniendo en el juicio probablemente no van a mentir, de manera más liberal va a inclinarse por lo que él cree más.
Cuestión que en nuestro país por ahora es más complejo, ¿no? Porque acá todavía estamos un poco imbuidos del ánimo tal vez de engañar o de perjudicar o de al tribunal lo podríamos hasta inclusive muchas veces sorprender de manera indebida, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Pablo. Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esto se me corre solo. Ya. Seguimos hablando de libertades en cuanto a los elementos de prueba ahora. Se reconocen y se regulan los medios de prueba tradicionales como la prueba testimonial, pericial y documental. Estos son los 3 medios de prueba que están regulados dentro del Código Procesal Penal. ¿Ah? Bien o mal, pero están regulados. El resto de los medios de prueba no tradicionales, por cierto, pueden ser utilizados de todas maneras. Y acá viene un resabio inquisidor. ¿Por qué yo digo un resabio inquisidor? Porque el legislador sigue pensando, sigue creyendo que hay que adecuar este medio de prueba no tradicional a uno tradicional que sea análogo. La verdad que esta suerte de adecuación yo no la entiendo, soy súper sincero. ¿Eh? ¿Cuál es el sentido? No lo sé. Si lo que precisamente yo estoy postulando es la libertad de los medios de prueba. ¿La tengo que adecuar para qué? Alguno podría decirme, no, es que la tengo que adecuar para, como yo estoy redactando un fallo escrito, la tengo que adecuar para el fallo escrito. Eso tal vez me permitiría entenderlo, ¿no? Pero otro entendimiento no lo tengo. Porque no olviden ustedes, ¿cuál es el respaldo del juicio oral? Ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es el respaldo del juicio oral? La ¿De carpeta la electrónica. grabación? A ver, de uno. Carpeta electrónica. No. Pablo dijo lo correcto. ¿La grabación? Es la grabación, pues. El audio de las audiencias grabadas, el juicio grabado, es el respaldo del juicio oral, no es lo que va quedando redactado, lo que va quedando escrito, nada de eso. Claro, al final va a quedar la sentencia definitiva tal vez como testimonio, ¿no? De lo que ocurrió en ese juicio, como evidencia. Pero el respaldo del juicio oral propiamente tal son las grabaciones. Lo que dijo un testigo, lo que dijo el otro testigo y lo que no dijo también. O cómo lo dijo. Pero yo me quedo con la idea de que existe una libertad probatoria, más allá de que encontrarse regulado o no los medios de prueba tradicionales. Vayamos a la regulación, que a ustedes les interesa más o menos en lo práctico, sin prejuicio que esto ustedes van a tener el día de mañana el Código Procesal Penal y van a poder leerlo, sinceramente es así. ¿Qué me interesa a mí? Ciertas cosas importantes. Por ejemplo, respecto de la prueba testimonial. La regla general es que toda persona tiene el deber de comparecer, y acá corrijo, no es prestar declaración en juicio, sino que ser interrogado en juicio. Por favor, no pongan declaración porque es errado el término. Toda persona tiene el deber de comparecer y ser interrogado en juicio.
Es la primera regla. Y como aparece una obligación acá de comparecencia, junto con la regla, que es la primera obligación, que es comparecer, encontramos excepciones. Personas que no están legalmente exceptuadas deben comparecer al tribunal. Entonces, ¿cuáles son las personas que están exceptuadas? Y aquí vamos a encontrar una nómina. Nómina que por lo demás a mí me interesa que se la lean, pero no que se lo aprendan de memoria. Allá de quien no está obligado a comparecer, me interesa el fundamento. Y aquí aparecen todas las autoridades de alto rango o alto nivel respecto a los tres poderes del Estado. Y también el caso muy particular de personas que gozan de inmunidad diplomática. Y el caso muy particular de personas aquejadas de enfermedad grave o otro impedimento calificado por el tribunal. O sea, si podríamos aludir a motivos por los cuales no se va a obligar a comparecer a una persona, yo los voy a reducir en tres. Primero, por motivos políticos relacionados con los altos cargos que ocupan determinados funcionarios públicos. Segundo, por motivos de inmunidad diplomática dentro del campo del derecho internacional público, en donde se respeta a funcionarios o personeros que se encuentran trabajando en servicio activo para un Estado extranjero, dentro del país o del Estado el Estado local, ¿no? Y tercero, por razones humanitarias. Personas que se encuentran aquejadas de enfermedad grave u otro impedimento calificado por el tribunal. O sea, esas tres razones, esos tres motivos, permitirían que una persona no comparezca. Me queda claro que los dos primeros motivos son absolutamente más fáciles de acreditar. El tercer motivo, como es más bien de carácter subjetivo, es más complejo, habría que acreditarlo por medio de, en este caso, certificado médico, ¿no es verdad? Que realmente permitiera al tribunal formarse una opinión seria de que esa persona no puede comparecer a juicio. Son las excepciones, acabo de mencionar. Ahora, estas personas, si bien es cierto, no están obligadas a comparecer, pero sí deben de declarar. ¿Y dónde es la pregunta? ¿Van a declarar en sus lugares de trabajo o domicilio? Tiempo atrás fue citado en un juicio a declarar un ministro del Interior del presidente Piñera. Y ese ministro del Interior del presidente Piñera, si bien es cierto, no declaró en un tribunal, pero declaró en su oficio, en su lugar de trabajo. Ahora bien, acá viene también una parte importante porque dice la ley que no obstante tener esta persona el derecho a no concurrir, puede renunciar a este derecho y puede perfectamente concurrir al tribunal y ser interrogado. En mi opinión, esa persona que concurre al tribunal para que lo interroguen se acerca más a lo que es legítimamente correcto. Porque yo creo que ante la ciudadanía
esa persona que siendo un funcionario público, una autoridad, decide someterse a el testeo como cualquier ciudadano, el testeo del interrogatorio como cualquier ciudadano, gana mucho más que si se queda en su lugar de trabajo esperando que lo interroguen en su lugar de trabajo. Solo se justificaría por motivos más bien de carácter laboral, que tenga mucho trabajo, qué sé yo, y acumulado, y que realmente no pueda trasladarse al tribunal por una cuestión de trabajo, de tiempo. Pero no porque sea el presidente de la República, o no porque sea el senador tanto, o no porque sea el comandante en jefe del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, encontramos que por la unanimidad de los miembros del tribunal oral, se podrá exigir la comparecencia de estas personas. Y el único caso en el que no se exige, porque en el fondo es un caso excepcional, ya muy excepcional, es el de quienes gozan de inmunidad diplomática. O sea, aún así el tribunal podría exigir que, por ejemplo, concurra el ministro del Interior a declarar. No me basta con que declare en su casa, yo quiero que concurra al tribunal, al oficio del tribunal. Ahora, obviamente, cuando declaran en su casa, se traslada, o a su lugar de trabajo, se traslada el tribunal a ese lugar de trabajo. O sea, no se debe de perder la inmediación, ¿me entienden o no? No se debe de perder la inmediación. No es que yo mandate a un funcionario X para que vaya a escuchar lo que dijo el testigo tanto. Bien. La segunda obligación es deber, está mal puesto acá, no es deber de declarar, deber de someterse a un interrogatorio. Yo les pido por favor encarecidamente que no pongan deber de declarar, ¿ah? Deber de someterse a un interrogatorio. ¿Y por qué yo digo que no deben colocar deber de declarar? Porque la verdad es que el declarar, vuelvo a insistir, es cuando una persona dice algo de manera libre, sin ninguna guía, sin nadie que lo esté en este caso que lo esté de una u otra forma en sus dichos. No quiero emplear la palabra pautear porque puede ser mal interpretada, pero en el fondo lo que hace el testigo en un interrogatorio es ser debidamente guiado por el abogado que lo interroga. Pongamos entonces debidamente conducido, ¿no es verdad? El interrogatorio es la conducción del testigo, no para que mienta, sino para que en el fondo ese testigo, dentro de un escenario de litigación oral propiamente tal, sea capaz de vertir de manera ordenada toda la información que tiene y que en el fondo conoce, ¿no? Toda esa información que la vierta, pero de manera ordenada, de manera simple, yo diría también emotivamente hablando, de manera entretenida. No se trata de irse a entretener con las desgracias ajenas, sino que de una u otra forma que ese testimonio capte la atención del tribunal. Entonces los testigos, junto con comparecer al tribunal, deben ser interrogados acerca de las preguntas que se les formulen en juicio. Y aquí vamos a encontrar el examen directo y el contraexamen.
Ahora, también existen excepciones a este deber de ser interrogado. Y las excepciones las vamos a encontrar ya sea por vía de parentesco o lazos afectivos y por razones de secreto profesional. La justificación del parentesco o los lazos afectivos es que de una u otra forma yo no puedo ser obligado a declarar en contra de la persona respecto de la cual tengo una relación familiar o afectiva. No puedo ser obligado a declarar, a prestar testimonio en contra de mi cónyuge, en contra de mi conviviente, en contra de mis padres, de mis hijos, de mi hermano. Ante eso, la verdad que el testigo tiene la opción de guardar silencio. Entonces no va a estar obligado a ser interrogado. Tendrá que comparecer probablemente, pero cuando comparezca va a decir yo guardo silencio porque resulta que la persona con respecto a la cual se me pide que sea interrogado es mi padre, mi madre, la verdad que el artículo 302 me protege del Código Procesal Penal. Misma situación ocurre respecto de aquellos por razones de secreto profesional no deben o no pueden emitir información porque atenta en contra de un valor que no es menor, que es la ética profesional. Nosotros, como abogados, por ejemplo, si recibimos una información bajo secreto profesional, es complejo el día de mañana tener que decidir si denuncio o no a mi cliente, por ejemplo. Es una cuestión compleja, no es sencilla, sinceramente. Yo creo que el límite está muy fino entre el secreto profesional, cuando se ha tomado conocimiento de un ilícito, y la complicidad o el encubrimiento. Nuestra sociedad tradicional, esas conductas las califica más como encubrimiento. Una sociedad civil más madura debería de respetar a ciegas el secreto profesional. Porque esa persona tomó conocimiento no porque quiso, sino porque se lo evidenció, se lo dijo su cliente, en un ámbito estrictamente profesional. Y ahí importa mucho la credibilidad, o sea, y ahí volvemos atrás respecto a la cultura nuestra, o sea, si le creemos o no a los abogados, por ejemplo, si le creemos o no al sistema judicial. El problema nuestro es ese, no le creemos a los abogados, no le creemos mucho a los jueces. Ahora, ¿por qué no le creemos? Bueno, hay varias razones ahí, pero ese es el problema nuestro. Y eso atenta en contra de lo que estamos hablando ahora. Porque el secreto profesional debería de respetarse siempre. Abogados, médicos, en algunos casos, en términos religiosos, ¿no? El confesor. Y con esto terminamos la clase, porque ahora tengo que tomar el examen de grado. Deber de ser interrogado con sinceridad. Esto también me gustaría que quedara muy claro. El código habla de el deber de declarar, dice, pero no es declarar. El deber de ser interrogado bajo juramento de decir la verdad. No, acá no estamos hablando de verdades. Porque la verdad es un término absoluto. Es un término que no admite discusión, es un término que no admite error. ¿Me entienden o no? A diferencia de esto otro, que yo le he dicho que si por algo se caracteriza el juicio oral,
El juicio oral se caracteriza porque acá lo que se van a discutir van a ser probabilidades. La prueba misma, no lo he dicho todavía, pero la prueba misma tiene una característica importantísima. Al no ser plena prueba, la característica principal en el juicio oral es que la prueba es indiciaria. O sea, es una prueba esencialmente imperfecta. Y claro, los testigos van a ser interrogados, no debiendo ocultar hechos, circunstancias o elementos que conozcan. Es por ello que tienen el deber de señalar ante un interrogatorio lo que saben. Pero la segunda parte es lo que me interesa que ustedes anoten o se queden con esa idea, ¿no es verdad? Porque el testigo, diciendo lo que él sabe, sin ocultar información, puede estar errado en sus apreciaciones. Resulta de que el testigo dice haber visto al hechor en la oscuridad y dice que el hechor andaba con un uniforme o con un ropaje negro. Y otro dice que andaba con un ropaje azul. La pregunta es, ¿uno mintió y el otro dijo la verdad? O es más, yo le podría decir, uno andaba con un ropaje negro y el otro andaba con un ropaje morado. Claro, si me dicen, y el otro andaba con un ropaje blanco, ahí ya yo diría, tampoco es un problema de decir la verdad o no, sino que es un problema de apreciación, sigue en mi opinión siendo un problema de apreciación. Pero el ejemplo mejor se capta en la medida que yo logre entender de que si yo digo que es negro y otro dice que es morado, o otro dice que es azul, no va a estar mintiendo el testigo, sino que el testigo probablemente en su visión pueda que tenga algún problema. O pueda que fue tan rápido que no lo evidenció correctamente. Y en relación con lo que estoy diciendo, surge la teoría de los cabos sueltos. Anótenlo ahí. La teoría de los cabos sueltos. Porque la teoría de los cabos sueltos significa que yo voy adquiriendo dentro del juicio bastante información, pero es una información inconclusa, es una información variada, ¿no es verdad? Y son sueltos que no me permiten finalmente llegar a una conclusión. No son relevantes finalmente los cabos sueltos. Yo no puedo llegar a condenar a alguien por cabos sueltos, por ejemplo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces el testigo tiene la obligación de testificar con sinceridad y no con decir la verdad. No debería ser juramentado para decir la verdad sinceramente. Bueno, en esto los americanos también, en mi opinión, se equivocan porque dice para decir la verdad y toda la verdad. Y en mi opinión no es así, ¿eh? Porque el mismo sistema americano no persigue la verdad, sino que persigue probabilidades. Y es la sinceridad lo que finalmente importa. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. ¿No? ¿Quedó claro? Sí, profesor, quedó claro. Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces les deseo que descansen. La verdad que esta semana para mí también ha sido agotadora. Y nos estaríamos viendo la próxima semana.
¿Algún otro alumno o alumna que tenga prueba pendiente o que no me haya enviado todavía? Me llegó la prueba de la alumna Alejandra González, ¿no? Bien. Quedamos hasta acá entonces y nos estamos contactando, si Dios quiere, el día martes. Cuídense, ¿ah? Todavía seguimos en cuarentena, ¿ah? Chao, profe. Chao, profe. No, profe, Chao. cuídese. Gracias. Chao, Chao. profe.